Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a revisar las actividades que quedaron pendientes de la semana pasada, que es básicamente las que estaban en el cuadernillo respecto a potencias y raíz cuadrada. Bien, vamos a comenzar entonces con algunos de ellos. Bien, entonces lo primero es lo que teníamos que ejercitar es multiplicación de potencias, después división de potencia y raíces. Hay algunos ejercicios que en las instrucciones habían ahí algunos errores, así que los voy a ir mencionando para que estén atentos respecto a los ejercicios que ustedes tenían que hacer. Ya, vamos a comenzar entonces con el primero. Tenemos acá 3 elevado a 4 por 3. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Escribe como multiplicación de factores iguales cada potencia y calcula su valor. ¿Ya? Entonces, en el fondo tengo que ocupar la definición de potencia. ¿Ya? Aquí tengo entonces 3 elevado a 4, que es 3 por 3 por 3 por 3. Y ahora eso lo voy a multiplicar por 3. Voy a cambiar de color. Entonces aquí ya tengo la primera parte. Escribe como multiplicación de factores iguales cada potencia y calcula su valor. ¿Ya? Entonces lo único que hemos hecho ahí es ocupar la definición de potencia. Y ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente calcular el resultado. Entonces, ahí para andar un poco más rápido, yo voy a utilizar mi calculadora. Entonces tenemos 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3 son 81 y por 3 son 243. Entonces el resultado es 243. Bien, vamos con la letra B. Entonces tengo 4 elevado a 2 por 4 elevado a 4. 4 elevado a 2 es 4 por 4. Ahora eso lo voy a multiplicar por 4 elevado a 4. Voy a hacerlo con otro color. Y escribimos, ¿cierto? 4 por 4 por 4 y por 4. Ahora, probablemente alguno de ustedes lo escribió como una sola potencia, pero no es lo que estaban pidiendo. Entonces ahora lo que hay que hacer simplemente es calcular el resultado. Entonces va a ser 4 por 4. Entonces voy a hacer la multiplicación. El 4 se está multiplicando por sí mismo 6 veces. Y eso es 4096. Bien. Lo mismo acá, ¿cierto? Con la letra C. 6 elevado a 5 tengo 6 por 6 por 6 por 6 y por 6. Ahora lo voy a multiplicar por 6 elevado a 2. Entonces me queda 6 por 6. Y ahora tengo que calcular el resultado. Entonces, bueno, ustedes lo pueden hacer a mano, pero obviamente van a demorar mucho. Pero pueden ocupar la calculadora simplemente para comprobar. Entonces voy a hacer la multiplicación. Ya, es un número bastante alto. El número es 279.936. Bien, eso es lo que tendrían que ustedes haber realizado, porque es lo que nos estaban pidiendo. Escribe la multiplicación de factores y calcula, ¿cierto?, su valor. Bien, pasemos al siguiente. Recuerden que en los comentarios aparece el detalle de los tiempos de cada ejercicio. Así que ahí se pueden ir adelantando con los ejercicios propuestos. Bien, ahora, ¿qué me están solicitando? Me dicen escribe el resultado como una sola potencia. Entonces solamente eso. ¿Ya? Tengo que realizar esta operación, pero como una sola potencia. Entonces tengo 2 elevado a 4 por 2. Si se dan cuenta que es lo mismo acá, lo que tengo lo mismo es la base, ¿cierto?
Entonces, ¿qué propiedad de las potencias ocupamos? Siempre lo que es igual. Como tengo la misma base, voy a mantener la base y voy a sumar los exponentes. Entonces acá tengo 4 y acá, si se dan cuenta, no hay escrito un exponente, pero en el fondo hay un 1 acá, porque nosotros sabemos que siempre un número elevado a 1 es el mismo número, ¿ya? Entonces ahí había un 1 oculto. Entonces ustedes tienen que ocupar la propiedad. ¿Qué me dice? Que tengo que mantener la base, pero los exponentes los voy a sumar. Entonces me queda 4, ¿cierto? Más 1. Entonces eso es finalmente 2 elevado a 5. Ojo con esto, es un error muy común que hacen. Generalmente colocan, ¿cierto? 4 y acá como no hay nada creen que es 0. Pero ojo, 2 elevado a 0 es 1. Y acá yo tengo el 2. Bien, acá entonces ocupo lo mismo. Tengo la misma base, que es el 3. Como tengo la misma base y estoy multiplicando, los exponentes se van a sumar. 3 más 2. Finalmente eso también me queda 3 elevado a 5, en este caso el exponente. Bien, ¿qué propiedad estoy ocupando acá? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Es cuando yo multiplico potencias que tienen la misma base, pero los exponentes son distintos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta propiedad? Es lo que acabamos de ver. Que la base, como es la misma, se va a mantener, pero los exponentes finalmente se suman. Esa es la propiedad que acabo de ocupar, para que lo tengan en cuenta. Bien, continuemos entonces con el próximo ejercicio. Ya, dice, resuelve utilizando potencias. Guíate por el ejemplo. Entonces aquí lo que hay que hacer, chiquillos, chiquillas, es lo siguiente. Si se dan cuenta en este ejemplo, aparecen ciertos números enteros que se están multiplicando. Pero la idea es dejarlo como potencia. ¿Y cuál es el truco acá? O es dejarlo de la misma base o el mismo exponente, para ocupar algunas de las propiedades que ya hemos visto antes. Fíjense lo que ocurre en este ejemplo. ¿Qué hicieron? Expresaron cada uno de estos números como potencias, pero con un exponente 2 al cuadrado. El 16 es lo mismo que 4 al cuadrado, porque 4 por 4 es 16. 25, ¿cierto? 5 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. ¿Qué ocurrió acá? Como el exponente es el mismo, se mantuvo el exponente y las bases se multiplicaron. ¿Ya? Entonces voy a ver si puedo hacer lo mismo acá. Si se dan cuenta tengo 49, 25, 4. El 49 como potencia yo lo puedo dejar como 7. Voy a cambiar de color. 7 al cuadrado. Que 7 por 7 es 49. Entonces lo puedo dejar como 7 al cuadrado. El 25 lo puedo dejar como 5 al cuadrado. Y el 4 lo puedo dejar como 2 al cuadrado. Entonces es muy similar a este ejemplo. ¿Qué voy a ocupar ahora? La propiedad, ¿cierto?, de multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que voy a mantener el exponente, porque es el que se repite, y las bases las voy a multiplicar. Entonces va a ser 7 por 5 y por 2. Como tengo acá un paréntesis y potencias, tengo que resolver primero el paréntesis, como en este caso. 7 por 5 son 35, por 2 son 70. Entonces me queda 70 al cuadrado. ¿Y cuánto es 70 al cuadrado? Eso es 70 por 70. Y eso es 4900. Si usted multiplica 70 por 70, le da finalmente 4900. Veamos qué ocurre acá. Tengo 216. Y acá tengo 125. ¿Cómo lo podría dejar como potencia? El 125 yo lo podría dejar... Aquí yo tengo que comenzar a probar. Si se dan cuenta, al cuadrado no hay números que me den al cuadrado 125 ni tampoco 216. Podría probar con otra potencia, puede ser elevado a 4, elevado a 3, entonces yo tengo que ir probando. Podría probar, porque fíjense, como termina en 125, el 125 podría ser 5 elevado a 3.
A ver, prueba. 5 elevado a 3, eso es 5 por 5 y por 5. 5 por 5, 25. Por 5, sí, 125. Entonces está bien. Entonces acá, el 125 yo lo puedo escribir como 5 elevado a 3. Y el 216, ¿cómo lo podría escribir? Como termina en 6. Fíjense, acá está el cubo, puede ser que también lo encuentre al cubo. Voy a probar con el 6. Voy a probar con el 6 acá. 6 elevado a 3. Eso es 6 por 6 y por 6. 6 por 6 son 36. Y 36 por 6 lo voy a hacer acá aparte. Me queda 6 por 6, 36. Reservo 3. 6 por 3, 18. Más 3, 21. Y efectivamente me da. Entonces el 216 lo puedo escribir como 6 elevado a 3. Entonces, ¿cuál era la idea de esto? O buscar la misma base o el mismo exponente. Y acá y esto se logra básicamente ejercitando harto. Entonces yo lo puedo encontrar de esta forma. Pero aún no termino. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Aplico de nuevo la misma propiedad. Voy a borrar esto. Si se dan cuenta, acá tengo también el mismo exponente. Voy a ocupar la propiedad, mantengo el exponente y las bases se van a multiplicar. Me queda 6 por 5. Y al igual que acá, resuelvo primero el paréntesis. 6 por 5 son 30. Pero me queda 30 elevado a 3. Entonces, ¿cuánto es 30 elevado a 3? Eso va a ser 30 por 30 y por 30. Y eso es 27.000. Esos son los resultados que ustedes tendrían que llegar. Ahora, ojo, hay veces que en algunos ejercicios, pero en este caso lo dudo, aparece un número, yo lo puedo escribir como potencia, pero no hay una única forma. Así que ojo con eso. Por ejemplo, el 16, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. El 16 yo lo puedo escribir como 4 elevado a 2. O también lo puedo escribir como 2 elevado a 4. 4 por 4 es 16. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8 es 16. ¿Ya? Por si acaso, si es que en alguno de los resultados que ustedes vieron aparece un valor distinto. Bien, vamos a continuar. Ya, aquí, bueno, eran varias letras, pero ustedes solamente tenían que hacer la letra A. Dice, si la arista de un cubo mide 3 elevado a 3 centímetros, expresa como potencia, y acá aparecían varias opciones, pero le pedía solamente el área de cada cara del cubo. Entonces primero tendríamos que representar, ¿cierto?, un cubo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Recuerden un cubo, imagínense un cubo Rubik's. Lo que puedo hacer es hacer, ¿cierto?, una representación 3D. Y lo voy a hacer de esta forma. Y ahí. Sí, relativamente se ve bien. Entonces a mí me dan lo que es básicamente la arista. ¿Y qué es la arista? Es la línea básicamente que se forma cuando se unen dos caras. Entonces la arista yo la voy a representar con otro color. Vendría siendo, por ejemplo, esta cara frontal se une con esa lateral, va a ser esta la arista. Eso es una arista. Ahí tendría otra arista, ahí tendría otra, y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ese valor de la arista me lo están dando, que es 3 elevado a 3 centímetros. Entonces, esta arista, y esa también, y esa, tienen este valor, 3 elevado a 3 centímetros. Entonces me dice, expresa como potencia. ¿Qué cosa? El área
de cada cara del cubo. Entonces, si yo miro las caras del cubo, si ustedes se fijan, básicamente el cubo está compuesto de 6 caras que tienen forma cuadrada. Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente calcular el área de cada cara. Entonces, basta que calcule una sola cara, porque son 6 caras que son iguales, y basta con que calcule una sola. ¿Cómo calculo el área de la cara de un cubo? Que en este caso es el área de un cuadrado. El área, ¿cómo se calcula? Entonces yo necesito saber el lado de este cuadrado. Y el lado de este cuadrado, si ustedes se fijan bien, vendría siendo el valor de la arista. Entonces el lado vendría siendo 3 elevado a 3 centímetros. Como es un cuadrado, cada lado mide lo mismo. Aquí tengo 3 elevado a 3, acá también. Cada una vale lo mismo. No voy a representar de todas maneras. Y acá también 3 elevado a 3 centímetros. Entonces, como me están pidiendo calcular el área de un cuadrado es bastante sencillo. Multiplicamos, ¿cierto? El base por altura o lado por lado. Vendría siendo el área 3 elevado a 3 por 3 elevado a 3. ¿Y eso es cuánto? 3 elevado a 3. Aquí, ojo, porque puedo ocupar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base o igual exponente. Tengo que ocupar o una de las dos. No puedo ocupar las dos al mismo tiempo. Entonces voy a considerar, por ejemplo, de igual base. Voy a mantener la base, que es el 3, y los exponentes se suman. 3 más 3 son 6. Entonces, esa va a ser el área, pero me faltan las unidades en centímetros cuadrados. O podría también ser, si ocupamos la otra propiedad, que es, tenemos igual exponente. Mantenemos el exponente, que es el 3, pero las bases se multiplican. 3 por 3, 9. Entonces, estos dos valores, si ustedes lo pueden hacer el cálculo, van a llegar al mismo valor. 9 elevado a 3 es equivalente a 3 elevado a 6. Me da el mismo valor. Entonces, ahora ya expresé el área, ¿cierto?, de unas de las caras, que vendría siendo o este valor o este. Si ustedes revisan en el cuadernillo, la respuesta puede aparecer alguna de estas dos, ¿ya? Pero es lo mismo, porque puedo representar una potencia, no de una única forma. Ya, entonces sigamos. Ya, aquí lo que tienen que hacer, ¿cierto?, es encontrar, ¿cierto?, qué error hay y explicar el por qué, y luego corregirlos. ¿Ya? Entonces veamos acá, le pedían solamente la letra A. ¿Y qué ocurre acá? Me dicen 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2 es 8 elevado a 4. Entonces, fíjense, piensen bien cuál puede ser el error. Es lo que yo les mencionaba anteriormente. Si se dan cuenta, ¿qué hicieron acá? Ocuparon las dos propiedades juntas. ¿Qué ocuparon? La de igual exponente. ¿Qué dijeron? ¿Cierto? De hecho, tendrían que haber mantenido el exponente, que es el 2, y multiplicado la base. ¿Cierto? Se mantiene el... Si yo ocupo esa propiedad, fíjense, va a ser lo siguiente. Voy a hacerlo de nuevo. 2 elevado a 2 por 4 elevado a 2. Como tienen el mismo exponente, voy a mantener ese exponente. Y las bases se van a multiplicar. 2 por 4, 8. Entonces, esta tendría que ser la respuesta correcta y no esta. ¿Qué se equivocaron acá? Fíjense, consideraron, ¿cierto? Multiplicaron las bases y los exponentes las sumaron. ¿Por qué hicieron eso? Porque las propiedades no la aprendieron bien. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué acá no, en este ejercicio, tienen un 4 en vez de un 2? Porque se confundieron con la otra propiedad que dice que mantengo la base, ¿ya? Y sumo los exponentes. Entonces aquí mezclaron las dos. Multiplicaron la base y sumaron los exponentes. No, tienen que ser una de las dos. Y la única que servía en este caso, siempre ustedes tienen que mirar qué es lo que es igual. Si es la misma base o el mismo exponente. Y acá lo importante es el exponente. Como son el mismo,
yo voy a mantener el exponente, pero las bases las voy a multiplicar. Entonces, esa aplicación, más que nada, ustedes tendrían que escribirla, ¿cierto? Con palabras, pero es básicamente eso, que ocuparon más las propiedades, ¿ya? Y eso ocurre generalmente, chiquillos, chiquillas, cuando ustedes, por ejemplo, entienden la propiedad, pero la dejan ahí, y no hacen ejercicios, ¿ya? Y se encuentran con situaciones como esta que a veces se confunden. Sigamos. Y acá hay un problema. Dice, resuelve los siguientes problemas, ustedes tenían que ser solamente uno, y pueden comprobar con la calculadora. Dice, en el casino de una empresa ofrece para la hora de almuerzo 3 platos distintos. 3 platos distintos. Con 3 opciones de postre. Fíjense. 3 opciones de postre y 9 sabores de jugos. Entonces, fíjense, yo puedo elegir, me pasan al menú, ¿cierto? Pueden haber 3 platos distintos. Un ejemplo puede ser lo típico, ¿cierto? Pollo con arroz, puede haber carne mechada con puré, que hay un chiste con eso. O fideos, tallarines, no sé. Son 3 platos distintos. Pero también hay postres distintos, hay 3 opciones. Puede haber, imagínense, helado, puede haber leche nevada o simplemente frutas en trocitos. ¿Ya? Entonces están esas 3 opciones también de postre y también de jugo. Puede haber cierto de naranja plátano, piña, 9 sabores distintos. Entonces, si yo voy acá, voy a tener muchas opciones para elegir. Entonces, ¿cuántos almuerzos diferentes se ofrecen en ese casino? Entonces acá, bueno, acá ustedes pueden hacer representaciones, un diagrama de árbol, o pueden hacer líneas, pueden hacer de distintas formas. Pero si se dan cuenta, voy a tener primero 3 platos. ¿Ya? Pero voy a tener 3 opciones de postre. Entonces lo que voy a hacer una pequeña representación mejor. Tengo acá los platos. Tengo los platos. Tengo acá, ¿cierto? 3 platos distintos. Tengo el plato 1, el plato 2, el plato 3. Entonces yo puedo elegir cualquiera de esos 3 platos. Supongamos que elijo el plato 1. Voy a tener también 3 opciones de postre. Entonces voy a tener un postre 1, un postre 1, un postre 2, un postre 3. Y si elijo un plato y también un postre, puedo elegir entre 9 opciones de jugo. Entonces acá pues, la representación va a ser cada vez más difícil porque tengo muchas opciones. Ahí tengo 4, tendría que hacer 9. Entonces tengo el jugo 1, el jugo 2, jugo 3, jugo 4. Y así hasta 9. Entonces, solamente empezando con un plato. Entonces, si se dan cuenta, son muchas opciones. Y después tendría con el plato 2 las mismas opciones. Entonces, lo que tendría que hacer, en el fondo, por lo que me sirven acá las potencias, es básicamente ir multiplicando todas estas posibles opciones. Porque si las represento, las puedo representar, pero voy a tener muchas opciones acá y no me va a faltar espacio. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente multiplicar esas opciones. Entonces, tengo 3 platos con 3 opciones de postre. Entonces, entre postre y platos, tendría 3 por 3, 9 opciones. Pero también, ¿cierto? Tengo 9 sabores de jugos. Entonces ahí nuevamente lo puedo multiplicar por 9. Entonces, ¿cuántos almuerzos diferentes se ofrecen en este casino? Entonces habría que básicamente multiplicar todas estas opciones porque lo pueden representar. ¿Ya? Lo más probable es que muchos de ustedes lo hicieron, pero ahí necesitan mucho espacio. Entonces, si se dan cuenta acá, el 3 por 3 por 9, lo que podría hacer es escribirlo como potencia. El 3 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Acá lo mismo, 3 elevado a 1.
Y el 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2. Porque 3 por 3, 9. Entonces lo que puedo hacer es ocupar las propiedades de las potencias. Estoy multiplicando potencias que tienen la misma base. Se mantiene la base que es 3 y los exponentes se suman. 1 más 1 son 2. Más 2, 4. Entonces, ¿cuántos almuerzos diferentes se ofrecen en este casino? 3 elevado a 4. Entonces, 3 elevado a 4 almuerzos distintos. O ahora, esa podría ser, ¿cierto?, una respuesta. O la otra, ya simplemente hacer el cálculo. ¿Ya? Sería, ¿cierto? 3 por 3, 9. 3 por 9, 27. Y por 3 sería 81. Entonces son 81 almuerzos distintos. Entonces, de estas dos formas pueden tener la respuesta. Puede ser que en el libro atrás aparezca como potencia o simplemente el valor. Lo más probable es que aparezca esto, ya, porque acá no me dice que lo exprese como una potencia. Entonces, si llegan a este resultado es porque está bien. Ya recuerden acá que la representación gráfica que yo estuve haciendo solamente obtuve un plato. Entonces, si yo tengo los tres platos, tendría que hacer mucha representación acá. Si ustedes lo hicieron en su cuaderno, con una hoja con más espacio, probablemente igual llegaron a este resultado sin hacer esto. Pero, ¿de qué me sirven las propiedades de las potencias? Yo puedo, si se dan cuenta, ocupar en este caso, tener que multiplicar de manera más simple utilizando las propiedades. Tengo que saber, obviamente, aplicarlas. Ya. Ahora la división de potencias es relativamente similar. Aquí me dicen calcula el valor de cada potencia y escribe el resultado. Ya, entonces aquí lo que puedo hacer es ocupar las propiedades. Como estoy dividiendo y tengo la misma base, fíjense. Y acá, lo mismo que en la multiplicación, hay un 1 que está oculto. ¿Ya? Hay un exponente acá. 3 elevado a 1 sigue siendo 3. Entonces, ojo con esto. Y acá, como tengo la misma base y estoy dividiendo, ¿qué me dice? Mantengo la base y los exponentes ahora los resto. Como estoy dividiendo, lo voy a restar. La probabilidad es básicamente esto. Si tengo la misma base, tengo A, pero los exponentes son distintos. Tengo acá B, C. Pueden ser cualquier número, la idea es que sean números positivos, ¿ya? Pero son distintos. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que si estoy dividiendo potencias de la misma base, voy a mantener la base, pero los exponentes simplemente los voy a restar. Entonces tengo B menos C. ¿Ya? Esa es la propiedad que voy a ocupar, al menos, si se dan cuenta acá, en todas las bases la misma. Entonces veamos acá. La base se mantiene, que es el 3, pero los exponentes los voy a restar y el orden acá importa. Tiene que ser 4 menos 1. Siempre el dividendo menos el divisor. Entonces eso me queda 3. Y 3 elevado a 3 es 3 por 3, 9. 3 por 9, 27. Acá, si se dan cuenta, es lo mismo. Mantengo la base, ¿cierto? Que es 4. Como la base se repite, se mantiene. Y los exponentes se restan. 6 menos 2, 4. ¿Y cuánto es 4 elevado a 4? Tengo 4 por 4, ¿cierto? Son 16. Por 4 son 64. Y por 4 son 256. Vamos finalmente con la letra C. Acá lo mismo, tengo la misma base. Voy a mantener la base que es el 6. Y los exponentes los voy a restar, que es la propiedad. 5 menos 2 son 3. Entonces ahora resuelvo. 6 por 6 son 36. Por 6 son 216. Y ahí están los resultados. Continuamos.
Ya, entonces acá, si se dan cuenta, hay algunas... bueno, aquí es donde había un problema con la descripción de la actividad que ustedes tenían que hacer, porque era de la E hasta la H. Entonces había un error y era de la A hasta la C. Pero para corregir eso, vamos a resolver básicamente todas estas. Bien, entonces si se dan cuenta acá tengo operaciones combinadas porque tengo división, tengo multiplicación y aquí tengo un paréntesis. Lo primero que tengo que hacer es resolver los paréntesis. Entonces tengo que resolver esta división en el fondo. Como tengo la misma base, fíjense, tengo 5 elevado a 6 dividido 5 elevado a 2. Voy a mantener la base, que es el 5, y los exponentes los voy a restar. 6 menos 2 son 4. Entonces eso lo voy a multiplicar por 5. Pero aún no está como una sola potencia. El 5, hay un exponente que está oculto acá, que es el 1, porque 5 elevado a 1 sigue siendo 5. Pero para multiplicar esto tengo que ocupar esa propiedad. Entonces, aquí ocupo la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. La base la misma es el 5, se mantiene, y los exponentes se suman. 4 más 1 son 5. ¿Ya? Acá, división de potencias de igual base. Mantengo la base que es el 4 y los exponentes se restan. 6 menos 2 son 4. Acá lo mismo. Mantengo la base que es el 7 y los exponentes los resto. 4 menos 3 son 1. ¿Ya? Y eso es lo mismo que 7. Pero tendría que ser 7 elevado a 1 simplemente. Hay que expresarlo como potencia. Ya, acá, al igual que en este ejemplo, voy a tener que resolver primero el paréntesis. Y tengo una división de potencias que tienen igual base. Mantengo la base que es el 8. Estoy resolviendo el paréntesis. Y los exponentes los tengo que restar. 6 menos 3 son 3. Ahora, como resolví este paréntesis, lo multiplico por esta potencia que es 8 elevado a 2. Ahora tengo que ocupar otra propiedad, multiplicación de potencias de igual base. Fíjense, me sigue quedando la misma base que es el 8. Entonces mantengo la base que es el 8 y los exponentes los sumo. 3 más 2 son 5. ¿Qué es lo que hicieron? Lo más probable algunos de ustedes mantuvieron la base y multiplicaron los exponentes. 3 por 2, 6. No, ojo con eso. Ya no mezclen las propiedades. Bien, acá lo mismo. Resuelvo el paréntesis y de nuevo, ¿cierto? Es la misma base que es el 3 y los exponentes los resto. 4 menos 3 son 1. Ahora lo multiplico por 3 elevado a 9. Y si se dan cuenta, es la misma base que es el 3, pero como lo estoy multiplicando, ahora los exponentes, en vez de restarlo, los voy a sumar. 1 más 9 son 10. Y el último. Tengo acá de nuevo la misma base. Mantengo la base que es el 2, estoy resolviendo el paréntesis, y los exponentes se suman. 4 más 3 son 7. Y ahora me queda dividido 2 elevado a 2. Ahora ocupo la propiedad de división de potencias de igual base. Sigue siendo la base 2, pero los exponentes que ocurre se restan. 7 menos 2, 5. Y eso es todo. Se ve como un poco engorroso, pero si se dan cuenta, simplemente estamos ocupando las propiedades. Continuemos. El 3. Compara los resultados en cada caso y completa con el signo. Menor, mayor o igual según corresponda. Entonces acá veamos. Tengo 10 elevado a 0 por 10. Es mayor, menor o igual que 5 elevado a 0 y 5 elevado a 2. Ya, voy a reescribirla pero con los resultados que corresponden. Ya, si se dan cuenta tengo la misma base acá. 10 elevado a 0 y al 10, si no tengo ningún exponente, se entiende, ¿cierto?, que es un 1. Todos los números que estén solitos voy a colocarle el 1 para que ustedes, ¿cierto?, recuerden. Ya, entonces me va a quedar acá, ¿cierto?, en el A, 10 elevado a 0 por 10 elevado a 1. Como es la misma base, mantengo la base
y los exponentes los sumo. 0 más 1 es 1. Entonces ahí voy a ver si es mayor o menor o igual, pero tengo que saber el resultado. Acá también es la misma base. La base es 5 y los exponentes se suman. 0 más 2 son 2. Ahora, 10 elevado a 1 es 10. 5 elevado a 2 es 5 por 5, 25. Acá, ojo, lo más probable es que alguno de ustedes haya dicho 5 por 2, 10. Entonces 10 es igual a 10. Cuidado con eso. A esta altura ya no debieran cometer ese error. Entonces, 10 elevado a 1 es 10, porque todo número elevado a 1 es el mismo número. Y 5 elevado a 2 es 25. Por lo tanto, el 10 es menor que el 25. Entonces quedaría menor. ¿Ya? Vamos con el B. 2 elevado a 2 dividido 2 elevado a 1. Mantengo la base, ¿cierto? Estoy dividiendo potencias de la misma base y los exponentes los resto. 2 menos 1 es 1. ¿Y acá qué me va a quedar? Estoy multiplicando. Mantengo la base. Si se dan cuenta, es solamente ir jugando con las propiedades, o igual base, o distinta, o igual exponente, multiplicación o división. Entonces, para afianzar básicamente esas propiedades. Ya, entonces, estoy multiplicando potencias que tienen la misma base. Mantengo la base, que es el 2, y los exponentes los sumo. 2 más 1, 3. ¿Ya? Entonces habíamos quedado cierto que era menor. Ya, 2 elevado a 1 es 2. Y 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Por lo tanto, el 2 elevado a 1 es menor que el 2 elevado a 3. Es decir, esta operación es menor que esta. Vamos finalmente con la letra C. Tengo 4 elevado a 3 dividido 4 elevado a 2. Mantengo la base, que es el 4, y los exponentes los resto. 3 menos 2, 1. Entonces ahora ese resultado lo voy a comparar con este resultado. Y acá, si se dan cuenta, ahora ya no tengo la misma base. Lo que tengo igual es el exponente, entonces eso lo mantengo. Mantengo el exponente y las bases se dividen. 6 dividido 2, eso es 3. Entonces, ¿cómo comparo acá? El 4 elevado a 1 es 4 y 3 elevado a 4 va a ser un número más grande, 81. Entonces 4 también es menor que 3 elevado a 4. Por lo tanto, esta operación también es menor. Bien, eso serían entonces, al menos para estos 3 ejercicios que ustedes tenían que hacer. Ya, vamos a continuar. Ya, acá hay un problema. Dice, una profesora plantea a su alumno el siguiente desafío. Repartir de forma equitativa 8.000 centímetros cúbicos de agua en 2 elevado a 5 vasos. ¿Cuál es la cantidad de agua? Me están preguntando la cantidad de agua que habrá en cada vaso. Ya, entonces veamos acá los datos que nos están dando. ¿Qué datos tenemos? Primero, nos están dando la cantidad de agua. Nos están dando un volumen, porque está en unidades cúbicas. Cantidad de agua. ¿Cuánto es eso? 8.000 centímetros cúbicos. Y acá nos están dando la cantidad de vasos que se va a repartir. Tengo toda esta cantidad de agua, 8.000 centímetros cúbicos, que se va a repartir en esta cantidad de vasos. ¿Ya? Entonces tengo la cantidad de vasos en el fondo. Cantidad de vasos. Y eso es 2 elevado a 5. ¿Qué cosa? Vasos. Entonces, ¿qué me están preguntando? La cantidad de agua de cada vaso. Eso me están preguntando.
Ahora, ¿cómo puedo responder a eso? Imagínense la situación, yo tengo cierta cantidad de agua. Tengo 8000 centímetros cúbicos. 8 litros en realidad, si hago la conversión. Pero aún no trabajamos con eso. ¿Ya? Pero eso tengo que repartirlo en esta cantidad de vasos. Entonces yo quiero saber cuánto es la cantidad de agua que va a tener cada vaso. Entonces imagínense esa situación, yo voy a imaginarme, ¿cierto? Que tengo esta cantidad, voy a hacer como un estanque. Y aquí yo tengo agua. ¿Cuánto tengo de agua? 8000 centímetros cúbicos. Pero esta agua que está acá, ya, se va a comenzar a repartir en vasitos. ¿Ya? Y los vasos yo no sé qué capacidad tienen, pero sí sé que son 2 elevado a 5 vasos. Entonces voy a tener acá, ¿cierto? Vasos. Los voy a repartir. ¿Ya? Voy a tener acá, ¿cierto? Un vaso. Otro vaso. Ya me quedaron bien desproporcionados los vasos, así que espera. Ustedes saben que el dibujo no es muy fuerte. Entonces van a ser muchos vasos. ¿Cuántos vasos van a ser? Me lo están dando. 2 elevado a 5. Entonces aquí yo tengo 2 elevado a 5 vasos. Esa es la cantidad de vasos que voy a tener en el cual se va a repartir esta agua. Ahora, como me dicen que esta agua se va a repartir de forma equitativa, es decir, que cada vaso va a tener la misma cantidad de agua, ¿ya? ¿De qué manera podría resolver esto? Si se dan cuenta, acá yo estoy repartiendo, entonces tengo que asociarlo generalmente a una operación. Puede ser sumar, restar, dividir, multiplicar. Pero el repartir para usted ya está bastante interiorizado, que es básicamente dividir. Y como dice, de forma equitativa en partes iguales. Entonces, como tengo 8000 centímetros cúbicos de agua y tengo estos 2 elevado a 5 vasos, si yo divido finalmente, ya este volumen de agua en el volumen que va a tener cada vaso, voy a saber finalmente cuánto es la capacidad de cada vaso. Pero primero tengo que saber cuánto vale eso. Entonces, lo que voy a hacer en el fondo, voy a hacer es repartir estos 8000, ¿ya? Los voy a repartir en toda esta cantidad de vasos, que es 2 elevado a 5. ¿Ya? Entonces, tenemos que en esa división, esta es la cantidad del agua, cantidad de agua, y ese 2 elevado a 5 vendría siendo, ¿cierto?, la cantidad de vasos. Ya, imagínense, si ustedes tienen 1 litro de bebida y al final se repartió en forma equitativa en 2 vasos. ¿Cuánto era la capacidad de cada vaso? Entonces ahí ese litro se reparte, ¿cierto?, en 2 vasos. Ahí me quedarían 2 vasos de 500 centímetros cúbicos. Tendríamos que hacer la división. En el fondo es lo mismo que vamos a hacer ahora, pero con valores, ¿cierto?, un poco ya más altos. Entonces si hago la división, me va a quedar acá el 8000. El 8000. Voy a hacerlo mejor acá aparte. Voy a expresarlo simplemente como un número entero. Entonces voy a tener 8000 dividido 2 elevado a 5 dividido 2 elevado a 5, que vendría siendo 2 por 2, ¿cierto? Son 4. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32. Entonces, si divido finalmente los 8000 dividido 32, me da finalmente 250.
Entonces, ¿cómo respondo? Todavía no respondo a la pregunta, porque acá simplemente tengo, ¿cierto?, el valor que calculé. Pero ¿qué significa esos 250? Respuesta. Cada vaso tendrá una capacidad una cantidad de 250. ¿Qué cosa? ¿En qué unidad estamos trabajando? Como es volumen, centímetros cúbicos. En el fondo son de estos vasos de 1/4 de litro. Entonces esos 8000 litros de agua se repartieron finalmente en 32 vasos que tienen 250 centímetros cúbicos de agua. Bien, vamos a revisar entonces este ejercicio. Ya, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo que completar una tabla en la cual yo tengo que encontrar básicamente dos valores. Acá me dan el número y en esta fila tengo que encontrar su raíz. ¿Ya? Es básicamente eso. Acá, por ejemplo, me dan el número 4 y me piden calcular cuánto es la raíz de 4. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué número sería? Tengo que calcular la raíz de 4. Y la raíz de 4 es qué número multiplicado por sí mismo me da 4, y ese vendría siendo el 2. ¿Bien? Vamos a comenzar primero con los que están arriba, así va a ser más fácil. Acá tengo el 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 64? Ese es el 8. Y finalmente la raíz de 225, si lo vemos en ese orden, va a ser 15. Porque 15 por 15 son 225. Entonces, ahora nos faltan encontrar estos números que están acá arriba. Si se dan cuenta, si me dan este número, ¿cómo puedo encontrar ese? Fíjense la relación que hay acá. Por ejemplo, si tengo el 2, ¿cómo puedo llegar del 2 al 4? Simplemente este número lo elevo al cuadrado. Este número lo elevo al cuadrado, tengo 64. 15 al cuadrado, 225. Entonces para estos números tengo que hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces acá tengo 6 al cuadrado, 36. Y puedo ver el proceso inverso. La raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Bien, entonces puedo encontrar esa relación. Acá, para encontrar este número, tendría que ser 18 al cuadrado. Bien. Y para encontrar, por ejemplo, el número de acá, también tendría que ser, ¿cierto?, 100 al cuadrado. Entonces veamos. Este número tendría que ser 18 al cuadrado. Y eso vendría siendo 324. ¿Cómo lo comprueba? Si sacan la raíz de 324, me da 18. Ahora, ¿qué número va acá? Va a ser este número al cuadrado. Y eso vendría siendo 10.000. Porque 100 al cuadrado son 10.000. Bien. Recuerden que esto viene de la definición de raíz. Tengo la raíz de b, va a ser un número. A. ¿Qué tiene que cumplirse? Que este número, si lo elevo al cuadrado, me da este. ¿Ya? Entonces aquí ocupamos eso, solamente que, ojo, acá aparecen las mismas letras, se pueden confundir, pero no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el número que está adentro? Este número lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo encontrar el número que está adentro, que vendría siendo el A? Este número lo elevo al cuadrado y obtengo ese. Es básicamente eso. Continuamos. Ya, acá tienen que calcular las raíces, pero si se dan cuenta desde la E hasta la H, porque al principio ya son muy fáciles, así que aquí tienen que comenzar a probar. Por eso ya un poquito dejamos al menos estos números.
Ya, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 225? Y ahí tengo, ¿cierto?, el 15, que fue el que acabamos de ver. ¿Qué número me da multiplicado por sí mismo me da 400? El 20. 625 vendría siendo el 25. Porque 25 por 25 es 625. Y la raíz de 900, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 900? Es el 30. Esos son los números. ¿Cómo lo comprueban? Si este número lo elevo al cuadrado, me da este. ¿Ya? Ya, acá lo que tienen que hacer es, dice, determina si las siguientes igualdades son correctas o incorrectas. Justifica cada caso realizando la operación correspondiente. Ya, entonces vamos a desarrollar esto aparte. La letra A, por ejemplo, es raíz de 9 más raíz de 16. Me dicen que es equivalente a esto. Ahora, ¿cuánto es eso? Tendríamos que resolverlo. Voy a comenzar acá con la letra A. Tengo raíz de 9, voy a escribir todo de nuevo, más raíz de 16 es igual a la raíz de 9 más 16. Veamos si es verdad o no. Ahora, si se dan cuenta cómo sumo las raíces, raíz de 9 más raíz de 16 será esto. Entonces aquí, ojo, lo que hay que hacer es simplemente resolver o encontrar la raíz de estos números. ¿Cuánto es la raíz de 9? ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 9? El 3. La raíz de 16, 4. Y acá tengo la raíz, pero tengo que saber cuánto es la suma primero. ¿Cuánto es la raíz de 9 más 16? 9 más 16 es 25. Ya, seguimos resolviendo. 3 más 4 son 7. ¿Y la raíz de 25 es 7? No, es 5. Entonces son distintos. ¿Ya? Entonces es incorrecta. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Haciendo el desarrollo. Si se dan cuenta, este ejercicio no está dando lo mismo. Porque acá esta suma me da 7 y la raíz de esta suma me da 5. ¿Ya? Vamos con la B. Tengo la raíz de 4 por la raíz de 4. Me dicen que es igual a la raíz de 4 por 4, que es lo mismo que la raíz de 4 elevado a 2. Veamos, desarrollemos finalmente todo esto. La raíz de 4 es 2. La raíz de 4, obviamente, 2. Y acá me piden la raíz de 4 por 4. La raíz de 4 por 4 es, básicamente la raíz de 16. Me dicen que es lo mismo que la raíz de 4 elevado a 2. ¿Pero cuánto es 4 elevado a 2? 4 por 4, también 16. ¿Ya? Hasta el momento creo que se ve bien. Sigamos desarrollando. 2 por 2 es 4. La raíz de 16, 4. Y la raíz de 16, obviamente, 4. Entonces, sí, esta sí está correcta. Y acá, ojo, me dicen, ¿cierto?, que voy a hacer un poco más arriba. La letra C me está pidiendo el cuadrado de qué cosa? De la raíz de 144. Eso al cuadrado. Me dicen que es lo mismo que 12. Veamos. ¿Qué es lo que está elevado al cuadrado? La raíz de 144. ¿Cuánto es la raíz de 144? ¿O qué número multiplicado por sí mismo me da 144? Es el 12. ¿Ya? Entonces, 12 ahora al cuadrado, porque yo tengo que saber cuánto es la raíz de 144. Y me dicen que 12 al cuadrado es lo mismo que 12. ¿Será correcto? ¿Ya? Claramente no, porque 12 al cuadrado son 12 por 12, 144. ¿Y 144 es lo mismo que 12? Claramente no. Entonces, de esa forma lo justificamos desarrollando cada uno de estos pasos. Entonces, esta no es correcta. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué tienen que hacer? Básicamente desarrollar los ejercicios. Y finalmente, no, todavía nos queda algunas más. Dicen, verifica si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifica en cada caso.
Ya, dice. La suma de raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada de la suma. ¿Verdadero o falso? Entonces acá en estos casos la idea es dar algún ejemplo. Por ejemplo, la suma de raíces cuadradas. Veamos la suma de la raíz cuadrada de 9 más la raíz cuadrada de 4. Me dicen que es igual a la raíz cuadrada de la suma. ¿Será correcto? Recuerden que ya en el ejercicio anterior vimos que la suma no se cumplía, porque la raíz de 9 es 3 y la raíz de 4 son 2. 3 más 2, 5. Y aquí me queda la raíz de 9 más 4, que es 13. La raíz de 13 es 5. Claramente no. Entonces aquí yo tengo un contraejemplo. Entonces esto es falso. El producto de raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada del producto. En el ejemplo anterior se cumplió. Veamos si se cumple con este. En este ejemplo, ustedes dan alguno. Dice que la raíz de 9 por la raíz de 4 me dice que el producto de raíces, entonces el producto de estas dos raíces va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de 9 por 4. La raíz de 9, ¿cierto? Es 3. La raíz de 4 es 2. Ya vimos que este lado, ¿cierto? Me da, pero aquí se está multiplicando. 3 por 2 son finalmente 6. Y acá me queda 9 por 4, 36. La raíz de 36, ¿cuánto es? También es 6. Entonces esta sí es verdadera. Hay que justificar en cada caso. En la multiplicación sí se cumple. ¿Ya? Letra C. La raíz de 6 se ubica en la recta numérica entre 2 y 3. ¿Ya? Entonces, si hago la recta numérica, tengo, ¿cierto? Me dice que la raíz de 6 se ubica en alguno de estos lugares. Por acá, por ejemplo. ¿Será correcto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es estimar. Acuérdense cómo estimamos. Teníamos la raíz de 6. Entonces teníamos que buscar los cuadrados perfectos que más se acerquen. Entonces, ¿cuáles son los cuadrados perfectos? Tengo el 1, tengo el 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Entonces, ¿cuál más se acerca a la raíz de 6? La raíz de 4 y la raíz de 9. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Entonces, efectivamente, la raíz de 6 se encuentra entre 2 y 3. ¿Ya? Ahora, ¿está más cerca del 2 o del 3? Que es lo que yo les preguntaba. Si se dan cuenta, del 4 al 6 hay 2 unidades y del 6 al 9 hay 3. Entonces está un poquito más cerca del 4. Perdón, del 2. Entonces lo voy a representar. Bueno, aquí ya está un poco más cerca, por acá. Por ahí tengo la raíz de 6. Ya, entonces esta es verdadera. Y finalmente, en lo que estábamos haciendo ahora, dice, analiza las siguientes raíces cuadradas. Luego, estima entre qué números naturales consecutivos se encuentran y ubícalas en la recta numérica. Entonces, dice números naturales consecutivos. Puede ser entre 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Ya, de esa forma. Ahora, la raíz de 5. Veamos, la raíz de 5. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos que más se acercan a 5? Tengo el 2 al cuadrado, ¿cierto? Que es el 4. Y después, ¿cierto? Tengo 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, la raíz de 5 está entre la raíz de 4 y la raíz de 9. Voy a escribir acá los cuadrados perfectos igual para que se vayan acordando. Tengo 1 al cuadrado es 1. Recuerden que el resultado de potencia que tienen esta forma son cuadrados perfectos. 2 al cuadrado son 4. 3 al cuadrado son 9.
4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. 7 al cuadrado, 49. Vamos a dejarlo hasta ahí porque los números, si se dan cuenta, están cerca de esto. Entonces la raíz de 5, el 5 está entre 4 y 9. Entonces va a estar entre la raíz de 4 y la raíz de 9. La raíz de 4 es 2. Y la raíz de 5 obviamente es la que se mantiene. La raíz de 5 va a estar entre 2 y 3. 2 y 3. Ya, entonces aquí voy a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Yo le di al menos esos valores, ustedes podrían darle otro, pero lo importante es que estén estos números naturales. La raíz de 5 va a estar entre 2 y 3. ¿Ya? Entre 2 y 3 va a estar por acá. Ahora va a estar más cerca del 2 o del 3 y ahí tengo que ver ciertos estos números. Del 4 al 5 hay una unidad y del 5 al 9 hay 4. Entonces está mucho más cerca acá de la raíz de 4. Está más cerca del 2. Entonces la raíz de 5 va a estar entre 2 y 3, pero más cerca del 2. Por acá, por ejemplo. Ahí tengo la raíz de 5. ¿Ya? La raíz de 10, fíjense. La raíz de 10 va a estar entre qué valores. ¿Dónde tengo el 10? Entre el 9 y el 16. Entre la raíz de 9 y la raíz de 16. Esos son los cuadrados perfectos que más se acercan a la raíz de 10. ¿Ya? ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Entonces la raíz de 10 va a estar entre 3 y 4, porque la raíz de 16 es 4. Entonces la raíz de 10 va a estar entre 3 y 4. Ya. Fíjense, no necesariamente puedo escribir la unidad acá. Puedo escribir acá, por ejemplo, el 3. Acá tengo el 4 y acá tengo el 5. Entonces aquí tendría la mitad, el 3,5. Puedo ocupar, lo importante es que me sirvan las divisiones que yo hago acá. Acá estoy tomando, ¿cierto? De 0,5 en 0,5. Ya, entonces ahora yo tengo que decir, porque tengo que representarlo, ubicarlo en la recta numérica. La raíz de 10 está más cerca del 3 o del 4. Entonces ahí tengo que mirar los cuadrados perfectos, fíjense. La raíz de 10 está más cerca acá, el 9 del 10, que del 10 del 16. Ahí tengo solamente una unidad. Entonces la raíz de 10 está mucho más cerca del 3 que el 4. Entonces la raíz de 10 va a estar más cerca acá del 3. Ya, entonces va a estar como por acá. Ahí tengo la raíz de 10. Y finalmente la raíz de 42. Fíjense, el 42 está entre 36 entre 36, la raíz de 36 y la raíz de 49. Entonces, la raíz de 42 va a estar entre qué números? Entre 6 y 7, que esas son las raíces de cada número. Entonces va a ser entre 6 y 7. Ya. ¿Qué voy a hacer acá? Puedo ocupar alguna de estas divisiones, voy a ocupar la primera. Lo importante es que ustedes eligen ahí, pero tienen que tener cuidado con las divisiones. Lo pueden ser de 1 en 1, de 2 en 2 o de 0,5 en 0,5. Ustedes eligen. Entonces voy a colocar acá el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Porque estos números siguen, tienen la flechita. Entonces la raíz de 42 va a estar entre 6 y 7, por acá. Pero más cerca del 6 o del 7. ¿Cuál está más cerca del 42? ¿El 36 o el 49? Del 36 al 42 hay 6 unidades. Y del 42 al 49, ¿ya? ¿Cuántas unidades hay? Hay 7. Entonces está un poquito más cerca del 36.
Entonces estaba un poquito más cerca del 6. Entonces está entre 6 y 7, pero un poquito más cerca del 6, por acá más o menos. Entonces ahí tengo la raíz de 42. Y eso básicamente es lo que tenían que hacer, chiquillos. Bien, si bien es cierto demoré harto, es porque lo estoy explicando ahí paso a paso. Ya ustedes pueden ir viendo los comentarios, no, perdón, la descripción del video y simplemente se saltan al ejercicio que tenían duda, así que en ese sentido pueden pausar el video, volver atrás, no hay problema. Cualquier duda, ya saben, ¿cierto? Tienen que escribirnos a los correos institucionales. La idea es que ustedes comparen sus resultados y vean en qué se equivocaron. Si no les quedó claro alguna de esta explicación, la idea, ¿cierto?, es que ustedes vean este video antes del día martes y el martes aclaramos dudas. Bien, de mi parte me despido. Que tengan una excelente semana, chiquillos. Va a haber un receso, así que aprovechenlo, descansen y nos vemos en una próxima oportunidad.